un embajador de una marca, sea un colaborador dentro de la empresa, un cliente, un inversor, un contacto de la red o la comunidad, se convierte en embajador por voluntad propia, porque sienten pasión, respeto, fascinación por esta empresa. Así que primera responsabilidad en esta empresa es asegurar que están haciendo las cosas correctas. Después es generar esta marca de empleador, asegurar que están conscientes de cómo están contratando, cómo están cuidando, desarrollando su personal. Y yo no digo todo esto, sabes, que vamos a mimarlos, no, hay que exigir. El mundo es complejo, competitivo y cuesta mucho dinero contratar a la gente, pero la responsabilidad primero es con la empresa, y si ellos hacen sus deberes correctos, normalmente los empleados sienten orgullo, motivación y después se convierten en embajadores, así que es un proceso orgánico. Y si es simplemente controlar si están hablando bien de la empresa, yo creo que lo están mirando al revés.